Buenos días. Estamos ya dando inicio aquí a esta clase sincrónica de auditoría. Quería compartirles hoy fundamentalmente lo que es los riesgos de la globalización y evaluando esos riesgos también de auditoría interna, fundamentalmente, porque en nuestras áreas de trabajo la auditoría interna pues es el órgano o la ayuda que vamos a tener para poder realizar lo que es la evaluación de todo el control interno en general de toda organización pública, gubernamental o privada. Vamos a tocar principalmente lo que es los efectos de esta misma globalización, la globalización con la auditoría interna, el riesgo y su problemática, la evaluación de esos riesgos en la auditoría interna, el manejo del riesgo organizacional y, por supuesto, el impacto de esa evaluación de riesgos en la auditoría interna y algunas conclusiones que, bueno, la idea es que ustedes también pues, puedan fortalecer y fundamentar su conocimiento y que den aportes, porque al fin de cuentas ya esto lo que buscamos es tener siempre la opinión de ustedes, porque es lo fundamental, que ustedes tengan criterio propio, que es lo que al fin de cuentas buscamos en los auditores. La globalización es un proceso político, económico, social y ecológico que viene teniendo lugar actualmente a nivel mundial porque existen una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por muy alejados que estén. Esta clase es un vivo ejemplo porque desde Venezuela para el mundo nos comunicamos y nos conectamos con ustedes, por lo menos hoy que estamos mis compañeros allá en Ecuador. Y de esto pues podemos hablar de que existen unos elementos básicos o importantes que podemos mencionar que va a permitir esta globalización, la expansión del comercio multilateral, la internacionalización y la libre circulación de los mercados extranjeros, sociedad de la información y comunicación, la tecnología, el mercado de trabajo mundial, la educación. Todo esto, conceptos que se vienen manejando de hace más de 20 años, hoy por hoy, por este tema de la pandemia, se ha visto más acrecentado, más utilizado, puesto de que se acercan, se acortan las distancias a través de la tecnología. Y por supuesto, también requiere que exista un mejor control, que exista herramientas para evaluar de manera rápida y efectiva este tema de la globalización, porque a fin de cuentas vamos a tomar decisiones y que no importa en el lugar donde estemos, todos podamos concretar al mismo tiempo en una sola reunión para llegar a las mejores conclusiones o a las mejores recomendaciones. Y en auditoría interna pues tampoco deja de escapar esa situación particular. Por supuesto, efectos que presenta esta globalización, bueno, podemos mencionar algunos. Ya no hay esas fronteras virtuales, porque al fin de cuentas estamos interrelacionados. Tatiana, allá en Ecuador, está presente en esta clase y no tenemos ninguna limitante porque ella en cualquier momento puede hacerme una pregunta y no vamos a tener ningún tipo de fronteras o limitantes al respecto. En cuanto la dificultad que van a tener los gobiernos y autoridades para regular o controlar adecuadamente la globalización, sí se va a presentar, porque podemos estar realizando una negociación entre nosotros
y ni el gobierno ecuatoriano ni el gobierno venezolano pudieran enterarse al respecto. Entonces, eso sí pudiera presentar un tipo de problema en el control de esa globalización. Existen, por supuesto, una serie de riesgos muy altos en cuanto a riesgo de mercado, el crédito, la tecnología y la misma operacionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una buena fe en que vamos a hacer o a tener una interrelación a través de una voz o a través de una cámara, aunque en este momento por lo menos no veo a mi persona, a la otra persona que está al otro lado de este computador, pero ella sí me puede ver. Ahí estamos desarrollando o se presenta un riesgo. ¿Por qué? Porque sencillamente cabe la posibilidad de que la persona en el otro lado no esté presencialmente allí, deje nada más que esté conectado, y eso pues también presenta, por muy sencillo, este ejemplo que estoy trayendo a colación, ahora a nivel de decisiones y de negociaciones donde se involucren cantidades de dinero importante, pues esos son parte de esos riesgos que existen tanto a nivel crediticio, de mercado y la misma operatividad y lo tecnológico al respecto. El desarrollo de Internet y de la tecnología en general, dependemos cuando hacemos este tipo de actividades de globalización tecnológica, requerimos de un Internet de muy buena calidad y en sí de toda la tecnología para evitar tener fallas y bajas en esa operatividad y en el desarrollo de toda esta comunicación o negociación, porque hablando del punto de vista empresarial, pues también se requiere de que haya buena tecnología, un buen Internet a la hora de canalizar negociaciones para que no haya algún bacho o algún salto que diga después, no, pero es que tú no dijiste tal o cual parte de un convenio o de un acuerdo que implique una negociación o transacción financiera. Obviamente también se puede prestar el caso para el incremento, aumento o uso fraudulento de la tecnología en general, también porque existen muchos hackers, existen personas que luego pueden tener acceso a este tipo de conversaciones y si no hay un adecuado control interno desde el punto de vista de sistemas tecnológicos, podemos permitir o podemos encontrarnos en situaciones un poco comprometedoras y es de allí donde el control interno actúa para participar y evitar en lo posible que se cometan tipos o actos de tipo fraudulento. Otro efecto de esta misma globalización es la responsabilidad frente a las quiebras. Hoy vamos a hablar un caso como es el de Enron, WorldCom, que trae unas situaciones que nos deja o que tenemos que reflexionar para ver cómo vamos a hacer nuestro comportamiento como auditores en el momento que nos toque esa situación o desempeñarnos como tales. Por supuesto, la globalización ha dado de manera desenfrenada el crecimiento de los negocios, porque mucha gente ahora desde su casa tiene negocios virtuales, negocios por internet y que por consiguiente eso también me puede dar cierto riesgo en el mercado porque no hay cómo certificar de alguna manera de que si yo les vendo un servicio y ustedes me lo pagan, no hay una garantía 100% fiable de que ustedes puedan recibir ese servicio. Entonces, es allí donde hay que buscar esos mecanismos de que de un lado y del otro se puedan controlar. Y por supuesto, así como crecen, por un lado, muchas empresas, tiendas virtuales, negocios desde casa,
también desaparecen otras empresas. ¿Por qué? Porque por lo mismo, las empresas que no se adecúan, que no estén a la par de las exigencias de esta nueva realidad que ya tiene muchos años aplicándose el tema de la globalización, pero hoy por hoy con el tema de la pandemia obligó a que nos reinventáramos la forma de hacer negocios, porque ya no aquella empresa grande de 1000 trabajadores en un mismo sitio, a menos de que sea estrictamente necesario, el personal administrativo ya puede estar en su casa trabajando, haciendo el teletrabajo, pues de alguna manera ha hecho también de que ese tipo de empresas grandes hayan o estén desapareciendo. Obviamente, los monopolios pueden existir y a lo mejor de forma más grande y tapadas, por decirlo de alguna manera, porque por lo menos Carlos, Tatiana y yo podemos formar parte de una misma empresa, pero vamos a crear empresas paralelas en donde cada uno va a figurar como cabeza, pero seguimos siendo la empresa principal y lo que estamos es tratando de cómo buscar acaparar más mercado y de alguna manera estamos creando un monopolio. También en la globalización pues hay más oportunidades. Esta, en lo personal, es una oportunidad para mí de poderles llegar a ustedes desde Venezuela a Ecuador. Igual pasa con el manejo de la auditoría interna. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes también con sus conocimientos, con su capacidad profesional, pueden tener oportunidades de desarrollar y aplicar sus conocimientos fuera de las fronteras de Ecuador. También es importante de que eso ayuda a desarrollar y a difundir la tecnología. La globalización, eso hace que todo este nuevo desarrollo tecnológico se difunda de manera mucho más rápida, mucho más directa por los manejos de las redes sociales y el Internet. Y por supuesto, la parte buena del asunto nos genera mayores ingresos que de cierta manera va a permitir de que podamos tener una mejor calidad de vida por esto de que vamos al existir mayores oportunidades de trabajo, pues podemos generar ingresos adicionales. También, por supuesto, la parte no tan buena de esta misma globalización, pues es que los riesgos, como estábamos mencionando, aumentan de forma importante. ¿Por qué? Porque existen mayor amenazas desde el punto de vista de que no se cumplan con los contratos, con lo establecido previamente de forma verbal a través de una reunión, de una videoconferencia, y que por consiguiente pudiera desencadenar en algún tipo de quiebra o de pérdida de la situación o del flujo de efectivo de alguna organización. Y es por eso que allí que nosotros como los auditores internos también debemos ver la globalización, no solo en lo bueno, sino estar pendiente para diseñar mecanismos para controlar y minimizar los riesgos, que al fin de cuentas esa es la función principal de los auditores. Minimicemos los riesgos. Preguntándole a Tatiana y a Carlos, que son los muchachos que están en este momento en línea, ¿ustedes han escuchado qué fue Enron? Buen día, mi estimado, buen día, estimado ingeniero. Realmente yo no he escuchado antes de ese término. Este, Enron fue una empresa, una transnacional muy grande, americana, que tenía áreas de influencia en muchas empresas del mercado americano. Como ven, mira aquí esa pequeña reseña de lo que era Enron. Era la sexta compañía más grande de los Estados Unidos. Era un imperio financiero relacionado con energía,
pulpa de papel, manejaba la parte de oleoductos o petróleo, las telecomunicaciones, redes informáticas, trabajaba en la parte de créditos o bancos, en el comercio, entre otras áreas, y era una de las marcas más grandes o de las empresas más grandes en lo que es llamado el e-commerce. Y cuando tuvo su cima, en sus mejores momentos, en sus mejores tiempos, sus ingresos anuales eran de más de 100 billones de dólares. Imagínense ustedes la cantidad de dólares que hacía este grupo de empresas al año, y obviamente iba con un porcentaje aproximado de crecimiento de un 50% anual. O sea, era una empresa que desde el punto de vista financiero iba en una tendencia alcista gigantesca, brutal, y manejaba, pues obviamente, muy bien el tema de la globalización. Había más de 20,000 personas a lo largo y ancho de Estados Unidos y en el resto del mundo, porque tenía muchas sucursales fuera. ¿Qué pasaba? Entre los años 96 y 2000 creció sus ingresos de 13 a 100 billones de dólares. Imagínense todo lo que creció en el transcurso de 4 años, un promedio de 57% anual. Eso en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde la economía, la inflación es de un dígito, decir que una empresa está creciendo más de un 57% anual es sencillamente brutal, exageradamente grande. Y pues tenía comparaciones con Microsoft, con Cisco o la misma Intel. Pero ya en lo que era el año 99 o 2000, duplica su venta. Y previa a duplicarla, también pudo haberla ubicado incluso una de las más grandes del mundo desde el punto de vista de ingresos. Vean que los ingresos, como estamos hablando de la globalización, te permitía crecer de forma exponencial. ¿Qué pasó allí? No había o existía, mejor dicho, un vacío contable para registrar los ingresos, y que de alguna manera eso en los contratos que tenían a futuro, en los derivativos, las FAF, que son las normas americanas de contabilidad, no contemplaban la manera de registrar esos ingresos en contratos de derivativos. De derivativos eran derivados del petróleo y que eran como una especie de contratos a futuros. Y ese valor bruto o valor neto no estaba de alguna manera adecuadamente contabilizado. Enron, la empresa, decide registrarlo, contabilizarlos al valor bruto. Esto pues, estos ingresos principalmente provenían de subsidiarias y sociedades donde Enron tenía más del 50% del control, porque para poder ejercer control en una empresa, yo debo tener más del 50% de acciones en una empresa. Muchos de estos negocios y de estos ingresos provenían de operaciones que no se llegaban a concretar, solo era de palabra, por eso es lo que estamos hablando del riesgo, pero a corto plazo inflaban los ingresos y las utilidades de Enron. Vean todo lo que la burbuja que estaban montando esta misma compañía, con lo cual los indicadores financieros hacía que se viera favorecida la empresa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo entender, haciendo ver a los socios, a los que tienen acciones en bolsa de Enron, de la compañía, que la empresa era pujando, creciendo, porque estaba firmando negocios y contratos que en la mayoría de los casos, como mencionamos, nunca se llevaron a cabo, solo eran sencillas promesas de ventas futuras que nunca se llevaron a cabo. Y cuando estalla este escándalo, realmente, ¿quiénes fueron los primeros afectados o vinculados? La misma empresa, Enron, la corporación, incluyendo lo que era en primera instancia los directores y los administradores, porque ellos son los tomadores de decisiones. Luego, los mismos accionistas, porque los que tienen esas acciones, por lo general, apartaban sus ahorros de pensiones
pensando en que esta empresa que estaba teniendo un crecimiento vertiginoso de más de un 50% anual, en Estados Unidos, teniendo el dinero en el banco, no te ganas tú un 50% de interés, te ganarás el 1% o el 0,5%. Entonces, imagínense, tener la oportunidad de incrementar en un 50% sus ahorros en sus fondos de pensiones, y es decir, era garantizar una vejez para ellos. Los empleados, que aproximadamente eran 20,000 en todo el mundo, pues también se vieron seriamente afectados. La banca se vio duramente golpeada. ¿Por qué? Porque los estados financieros de la empresa de Enron hacían ver, por una mala contabilización de los ingresos o contratos a futuros, decían de que ver que Enron tenía altas utilidades y altos ingresos, de los cuales no eran efectivos. Y también se vio afectada seriamente una firma de auditores que en aquel momento era la número 1 en el mundo, de las 5 grandes. Por eso antes se llamaban la Big Five. Las 5 grandes ahora son las Big Four, las 4 grandes, que era Arthur Andersen, que fue la firma auditora por muchos años de esta empresa Enron, y que luego de este escándalo prácticamente la empresa desapareció. Por supuesto, también las agencias calificadoras de riesgo se vieron afectadas porque cayeron en esa bola de nieve, en ese escándalo financiero que tuvo la empresa de Enron, porque ellos calificaban a Enron como una empresa de riesgo muy bajo y con unas ganancias muy altas. Y por supuesto, el Estado, los contribuyentes y los otros acreedores, puesto de que todo aquel que le prestó algún tipo de servicio o de dinero a Enron, a la hora de la final se vio imposibilitado de recibir sus acreencias. Administrativamente, ¿cuáles fueron las fallas fundamentales? Bueno, se ejerció excesiva influencia política entre los partidos tradicionales y la Casa Blanca, los demócratas y los republicanos. Se buscaba cómo comprar conciencia de manera de que pudieran ellos mantener su estabilidad o la estabilidad de esa burbuja. Montaje de una compleja estructura de subsidiarias y ramificaciones difíciles de entender para los mismos auditores y agencias de rating. Eso era de buscar, Enron era la cabeza, la empresa más grande, pero a la hora de la chiquita, ellos a su vez tenían muchas otras organizaciones para buscar cómo centrifugar y difundir y desaparecer el manejo de todos los recursos y todos los ingresos para que fuese bastante engorroso, bastante delicado o difícil de digerir o de desmenuzar el control administrativo para nosotros los auditores. También se ocultó la verdadera situación de la empresa, porque en aquellos últimos 4 años o 5 años, la empresa decía que estaba creciendo en ingresos y todo lo demás, cuando en realidad lo que se estaba obteniendo era una pérdida y que no fueron presentadas en los estados financieros. Y esto es muy delicado para nosotros como auditores, prestarnos a no revelar la correcta situación de una empresa. Se pagaron paquetes salariales excesivos, préstamos, así como bonos entre 1 millón y 5 millones de dólares, apenas antes de declararse en bancarrota. Imagínense que a los directores, a un grupo, a una élite muy particular, muy privilegiada, se le dieron ese tipo de comisiones para buscar, como dice, bueno, una especie de jubilación adelantada para que se retiraran de la compañía. Varios de esos empleados destruyeron información importantísima y valiosa de la empresa, lo cual afectó todos esos procesos de investigación y poder llegar más a fondo de lo que era el caso como tal, la estafa como tal que tenía esta institución. Y que para los auditores, pues al no tener acceso a esa información, le presenta un tipo de limitación. Se contrató a ejecutivos de Arthur Andersen, que era la firma auditora, en cargos importantes. Es allí lo delicado de cuando la relación de entre el que la empresa y el que audita, si se ven muy vinculados, muy relacionados, el auditor, por muy
ético y muy buen trabajo que haga, va a verse como entredicho su capacidad o su profesionalismo. Por supuesto, el Departamento de Auditoría Interna se desmanteló, se contrató una outsourcing con la misma Arthur Andersen. Vean que aquí esto es muy delicado. La idea siempre de que el que realice la auditoría interna sean personas diferentes y sin conflicto de intereses con el que audita desde el punto de vista externo. Y aquí, ¿qué hicieron? Destruimos el departamento de auditoría interna de la organización, contratamos con los mismos auditores externos un grupo que me haga la auditoría interna de manera de outsourcing. Entonces, es allí que ya se empieza a presentar conflictos de intereses porque ya Arthur Andersen se veía vinculado recibiendo alta cantidad de dinero allí. El gobierno, por su lado, ¿qué falla? Bueno, que falla principalmente que esa injerencia del más alto nivel, Enron había dado prácticamente 6 millones de dólares entre los republicanos y demócratas, y eso le traía como beneficio lobby permanente, poder llegar a las altas esferas del poder, a figuras importantes de estos gobiernos, y que siempre habían estado relacionados el gobierno con esta empresa, y lo que daba cierto aire de que la empresa era como intocable. Entonces, eso es importante, las consecuencias que se presentan con este tipo de organizaciones cuando manejan dineros por debajo de cuerda y que eso está escapando de cualquier tipo de auditoría porque buscan la posibilidad de mantener siempre enredado el pastel. Y por supuesto, al no haber una regulación clara en el sector energético de los Estados Unidos, permitió que Enron incursionara en otras actividades que le hacían asumir otro tipo de riesgos totalmente ajenos a su core business. O sea, era no solo actividades de la energía, yo podía participar en papel, podía participar en comercio general, en fin, no tenía limitaciones para trabajar en cualquier área del comercio en los Estados Unidos. Y por supuesto, el gobierno falla por tener una inadecuada supervisión por parte de los órganos regulatorios, específicamente la SEC, que se le acusa, obviamente, de tener una actitud muy pasiva y condescendiente hacia Enron, en virtud de que, pues, Enron siempre decía, no, pues, como decimos aquí en Venezuela, sacaba su chapa y decía, no, pues que yo estoy conectado con el gobierno. Entonces, al estar conectado con el gobierno, soy una especie de empresa intocable. ¿En qué fallaron los auditores? Arthur Andersen falla porque cae en un tema de conflictos de intereses por los honorarios, porque imagínense que estamos hablando ya de un promedio de 25 millones de dólares por auditoría externa, y 27 millones por consultoría. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando más de 52 millones de dólares al año. Esta operación era siempre bastante importante, de mucha materialidad. Y entonces Andersen, por mantener esos ingresos también para su organización, de alguna manera bajaba la guardia en permitirles mayores libertades y no revelarla en los estados financieros para seguir involucrando o embaucando, por así decirlo, a las instituciones financieras que le soltaban más dinero a Enron. También eso pues se ve en una inadecuada revelación de la situación financiera de la empresa. Pues como les decía, presentaban pérdidas durante los últimos 5 años por más de 600 millones de dólares y nunca había sido presentada en los estados financieros, sino por el contrario, presentaban que eran empresas altamente rentables. Entonces ahí ya estoy violando lo que es la ética, la falta de la revelación integral de los estados financieros, todo por un conflicto de intereses, porque ya Arthur Andersen se veía inmiscuido dentro de como si fuese una empresa más del grupo de Enron.
También destruyó una buena parte de las evidencias de trabajo de auditoría en Enron. Arthur Andersen, errores que lograron conseguir, de alguna manera los eliminó, los minimizó a fin de proteger a ese cliente, cosa que tampoco es, desde el punto de vista ético, lo más adecuado. Y que otra situación que se presentó era de que ex ejecutivos de Arthur Andersen terminaron siendo funcionarios de alto nivel en la firma o en la empresa Enron. Entonces, había otros conflictos adicionales de intereses. Ex trabajadores de la firma de auditores terminan trabajando en esa empresa como para asegurar contratos continuos y permanentes entre Arthur Andersen con Enron, y que eso iba a solallar o a tapar cualquier tipo de irregularidad que se presentase allí. También existieron otras personas que fallaron en este proceso, y que podemos hablar obviamente de los directores y los miembros del comité de auditoría, que incumplieron las responsabilidades de supervisión a la administración, a la función de los auditores externos e internos. Los abogados y los consejeros legales también fallaron, porque avalaron muchas acciones de los administradores, sobre todo en la conformación de sociedades ficticias o de papel en ciertos paraísos fiscales, y que de alguna manera eso hacía de que se desviaran recursos, y después, al estar en otros países de estos llamados paraísos fiscales, era ya imposible rastrearles o a seguirle las pistas a esos dineros, y que luego eran retornados a los dueños y a otros beneficiarios importantes de la empresa de Enron. Las agencias de rating, que eran las que calificadoras de empresa, pues no detectaron la situación real de la empresa, y apenas 4 días antes de que Enron se declarara en bancarrota, se modificó su calificación de investment grade. O sea, cambió de una buena empresa a una empresa medianamente regular. Pero imagínense, 4 días antes de que Enron se declarara en bancarrota. O sea, era demasiado tarde. Como dirían allá en Estados Unidos, it's too late. Los analistas de Wall Street recomendaron la compra o mantenimiento de sus posiciones a ingenuos inversionistas, como si nada estuviese pasando. Eso trajo como consecuencia también aquellos pequeños ahorristas que cifraron su futuro para las pensiones e invirtiendo en esas acciones después de valer una buena cantidad de dinero, no valieron absolutamente nada. Entonces vean que eso también es importante, y que uno como auditor de alguna manera también tiene que ver el tema del manejo de los indicadores financieros, el manejo bursátil de las acciones, siempre y cuando nosotros hagamos auditorías a empresas que coticen en bolsa de valores. Los banqueros, por supuesto, los prestamistas de inversión, pues no fueron diligentes en el análisis financiero del riesgo crediticio y del mercado, así como en la consistencia en la información financiera de Enron. ¿Por qué? Porque basaron su confianza en la opinión o en los dictámenes de la firma auditora, que era Arthur Andersen, sin aplicar pruebas adicionales propias para satisfacerse de la fiabilidad o de la veracidad de esa información financiera, porque claro, Arthur Andersen era una de las firmas de auditoría más grandes del mundo, con una trayectoria intachable pues, de casi un siglo, y vean cómo lamentablemente se ve inmiscuida por un conflicto de intereses, y que pues es una firma de auditores. Entonces allí el llamado que debemos que estar muy atentos, muy pendientes de que con nosotros como auditores tenemos que cuidarnos y estar siempre pendientes de cómo vamos a afrontar la situación. Esto pues nos hace pensar en nuestros países. Existen pequeñas Enron en donde el país, empresas muy grandes, que algunas son del sector público, otras son del sector privado, manejan o tienen impacto fuerte en la economía de nuestros países. Entonces, es allí donde, en el caso de que uno como auditor le toque trabajar y tomar o levantar información allí, pues siempre es un poco
comprometido y delicada la situación. Y esto pues es para que nos deje y nos quede esa alerta, esa conciencia de que una empresa, por muy pequeña que sea, y el auditor, por mucha experiencia que tenga o por muy grande que sea la firma, pudiera dar el caso de que venda su imagen y venda su integridad. El mensaje hoy, pues, es que tengamos conciencia para que podamos trabajar libres de sesgos, libres de dependencia, de que nuestros trabajos podamos desarrollarlos con la mayor ética y el mayor profesionalismo posible para que la información que nosotros como auditores emitamos esté a la par de las exigencias y que sea una herramienta de ayuda y de apoyo tanto para la organización desde el punto de vista interno como para los inversionistas, prestamistas o terceras personas que estén interesados en saber sobre determinada empresa. Si no hay alguna pregunta, pues vamos a ir dando las conclusiones principales de que debemos resolver o reformar el rol de los comités de auditoría, de la participación mayoritaria de los directores. Debemos tener, como les decía, la independencia es fundamental, sólidos conocimientos financieros, o al menos uno de ellos debe tener esa experiencia gerencial, financiera, contable, que es el que dirija el grupo. Evaluar también eventualmente los conflictos de interés de los directores, porque vean que el director de Enron a la final había sido ex empleado de Arthur Andersen, entonces buscaba a la firma de Arthur Andersen para que los auditara. Entonces eso también es delicado. Nosotros en el departamento de policía, si yo voy a revisar a mi amigo, puedo indirectamente verme involucrado en algo por no revelar una situación que deba revelar. Debe haber una saludable rotación de los auditores externos. Eso es necesario. Entre 3 y 5 años sean compañías diferentes, cada 2 o cada 3 años. Debe también percibir la independencia que va a mejorar, limitar la contratación de empleados de los auditores. Al menos debe haber un cooling off period, que haya una diferencia entre el tiempo en que fue auditor y el tiempo en que lo voy a contratar. Fortalecer, por supuesto, los roles de auditoría interna, dándole independencia, herramientas suficientes para que puedan trabajar sin mayor riesgo. Permanente apego a las estrictas normas contables financieras, donde prevalezca, por supuesto, aparte del sentido común, el conservatismo y lo apegado a la norma y a la política de las organizaciones y a los principios contables, que es lo más fundamental, y a las normas de control interno y a las normas de auditoría. Las firmas de auditores, por supuesto, los externos no pueden usar 2 sombreros a la vez. Es decir, yo no puedo ser auditor interno o auditor externo, mejor dicho, y ser consultor. ¿Por qué? Porque al ser consultor voy a formar parte de las tomas de decisiones del mismo cliente. Entonces yo no puedo ser juez, arte y parte. Debemos incorporar técnicas de auditoría forense. Esta es un área importante, interesante y novedosa por parte de las firmas de auditores internos, es decir, evaluar el cumplimiento legal de ciertas operaciones. Hay que modificar drásticamente la forma de los soportes o papeles de trabajo en los cuales se revele más y mejor los eventos importantes y los hallazgos de estas auditorías. Implementar normas más exigentes respecto a los estándares de calidad de las firmas para detectar fraude y la corrupción. Arthur Andersen, como nota dentro de las finales, fue absorbida por las otras Big Four a raíz de las quiebras de Enron, Workroom y otras grandes corporaciones. Y se emitió la ley Sarbanes-Oxley en julio del año 2002, donde van a regular de alguna manera, evitarle que el auditor, las firmas auditores no sean consultores de la misma empresa que audita. También las empresas calificadoras de riesgo, agencias de rating, dicen que deben incorporar cambios más agresivos a los ratings, considerar de inmediato el deterioro
del rating como reacción a noticias adversas, recortar el ciclo de revisión de rating a un periodo de varios meses, en vez de meses, pasarlo a semanas, porque como les dije, solo con 4 días de anticipación, dijeron como que la empresa tiene algo que pudiera cambiarle su situación, imagínense, 4 días antes de que ella se declarara en quiebra. Debemos incorporar otros elementos en su investigación que le reflejen el mejor sentimiento a los elementos o a los eventos del mercado. Hay que profundizar las agencias calificadoras de rating, los procesos de análisis de la información interna y externa de las compañías, con especial énfasis en sus prácticas contables y financieras. Sin más, con esto culminamos lo que eran los riesgos. Si bien es cierto, es parte de la unidad número 4, pero es importante que tomen en consideración esta información, más la que tienen en su material, para que luego la clase de papeles de trabajo sea atendida mucho más, más fácil y con más discernimiento a la hora de que podamos trabajar en cuanto a los papeles de trabajo. Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, aprovechar que todavía nos quedan, aquí dice unos minuticos, si no, podemos darla por terminada la sesión. A ver. No, pues sí, estimado magíster. Bueno, por mi parte la clase estuvo muy interesante. Se ha aprendido y se ha aclarado muchísimos temas. No tengo ninguna pregunta, pero sí agradecerle bastante por la clase de hoy. Estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Esa es la intención. Con la parte de ejemplos, graficarles un poco más la situación y el rol de nosotros como auditores. ¿Ibas a decir algo, Carlos? No. No, sí, gracias igual, estimado tutor. Quería darle las gracias por la clase. Me pareció muy interesante conocer un tema que en realidad fue algo que se puede presentar en cualquier empresa, grande, pequeña, y la verdad es algo que nos interesa mucho. No hay empresa ni pequeña ni grande, exactamente, Carlos. En Ecuador, ¿cuáles pueden ser las empresas grandes que existan allá? Bueno, aquí yo he visto, por ejemplo, Coca-Cola, es una empresa que está bastante posicionada aquí en el nivel comercial. También tenemos, ¿qué otras empresas he visto? Fintechs. Ajá. Sí, empresas que manejan volúmenes importantes de trabajadores y que de alguna manera impactan o pueden impactar en la economía de Ecuador a la hora de una situación que no sea manejada de forma adecuada, porque puede causar repercusión tanto en la economía propia de Ecuador como a nivel de los empleos, de las fuentes de empleo que genera de forma directa e indirecta. Y a esas empresas pues hay que siempre de alguna manera tener un adecuado manejo de los controles internos y que los auditores estén siempre sobre la jugada para que a la hora de cualquier irregularidad lo puedan comunicar y presentar en sus informes a tiempo, de manera que se puedan tomar los correctivos necesarios y que no caigan en situaciones comprometidas para la organización. Sí, estimado doctor, igual hubo unas empresas que también eran ecuatorianas, de aviación, por ejemplo, hubo Aerogal, hubo Air Cuenca, que quebraron aquí, eran unas empresas que estuvieron bastante posicionadas en su momento y después salieron del mercado y ahora Aerogal se fusionó con la empresa colombiana Avianca. Pero era una empresa ecuatoriana que ya no soportaba más y fue fusionada con Avianca. Sí, bueno, son de Proinco también, compañero, Proinco, fondos de inversión, que también quebró y se llevó un montón de dinero. Una de las cuantas. Exactamente. Sí, en cada país hay ese tipo de situaciones y que lo importante es que el control interno a lo mejor tuvo la posibilidad de advertir a tiempo y por alguna razón
y cuando hay conflictos de intereses, no pasa eso a donde debe llegar. Entonces, esa era la importancia y la moraleja que queríamos darle en el encuentro de hoy. Y gracias por su participación. Y vuelvo y repito, ustedes estamos en el grupo del WhatsApp. Cualquier cosa podemos aclararles personalmente vía telefónica, cualquier duda sobre el plan de evaluación y cualquier tema en particular. Muchas gracias, estimado tutor. Bueno, sin más, bueno, me despido por el momento y nos vemos en la próxima unidad. Hasta luego.